Si tienes preguntas sobre medicamentos de Bristol Myers Squibb, llama a tu médico o al 1-800-332-2056. Sigue cuidándote. Continúa con tu tratamiento. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Este programa es de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Como todos los sábados, este programa llega a ustedes gracias a Bristol Myers Squibb. Damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan por las ondas radiales de Radio Isla 1320 AM, por radioisla.tv y también por Facebook Live. Tenemos un programa para culminar el mes de octubre, hoy, que yo sé que va a ser de interés general, porque todos tenemos en algún momento alguna situación que se parezca al tema de lo que vamos a hablar en la mañana de hoy, y para ello tenemos como invitada a la doctora Vilmania Mambrú Tavares. Buenos días, doctora. Buenos días, Grisel. Muchas gracias por haberme invitado una vez más, ¿verdad?, a este tipo de programas que tanto nos gusta hacer para los pacientes, como es el de la Fundación de Enfermedades Reumáticas. Doctora, esta es su casa. La doctora, como ustedes saben, posiblemente algunas personas que no sepan quién es la doctora es psicóloga clínica. Ella es miembro de la junta directiva de FER y es paciente también de varias condiciones reumáticas. La doctora dirige varios programas graduados de la Universidad Ana Geméndez y mantiene su práctica privada, en donde ofrece servicios de psicoterapia, evaluaciones y consultorías. Su teléfono es 787-887-5900. 787-887-5900. Y como ya les comenté, en la mañana de hoy vamos a hablar sobre los aspectos psicosociales en pacientes reumáticos. El programa está basado en un artículo de la doctora Leticia León Mateos, doctora en psicología, quien compagina su trabajo como investigadora en el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, con la docencia en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela, en los grados de Psicología, Enfermería y Fisioterapia. Está especializada en el campo, esto es importante, en el campo de la psicología de la salud, pero concretamente en la investigación y tratamiento de dolor, discapacidad y calidad de vida. En este campo acumula más de 60 presentaciones a congresos, imparte cursos de formación para pacientes y profesionales sanitarios y colabora de forma habitual con asociaciones de pacientes. Así es que en lo que se basa este programa y en lo que vamos a discutir en la mañana de hoy es algo que concierne directamente a todos los pacientes que tienen algún tipo de condición reumática, y la doctora mejor que nadie sabe cómo es que esto, ¿verdad?, afecta a cada cual. Pero para las personas que nos escuchan en la mañana de hoy, vamos a describir qué son los aspectos psicosociales en los pacientes. ¿Qué quiere decir esa frase? Pues son esos, ¿verdad?, esos capacidades que tiene el individuo para poder manejar cualquier situación relacionada a enfermedad, ¿verdad?, que le está quejando. Se refiere al comportamiento, a todo lo que tiene que ver con el cambio de emociones que tiene el paciente, con el cambio de pensamiento que tiene el paciente y con el cambio conductual que se presenta en el paciente y se observa cuando recibe, ¿verdad?, la noticia de que padece una condición reumática, y cómo entonces trabaja día a día para poder manejar todos esos síntomas psicológicos y físicos que entonces empieza a sentir. Esos cambios. Es importante que se sepa que muchas personas desconocen que existen las condiciones reumáticas. En algunos casos se habla hasta de las enfermedades invisibles, porque pues el dolor es algo tan personal que muchas personas no lo expresan. Así que evidentemente, pues si se le da un diagnóstico de repente y decirle que tienes una condición reumática y no tiene cura, pues ya me imagino que eso desencadena una serie de emociones, ¿verdad?, de las que vamos a hablar en la mañana de hoy. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que funcionan
como estresores principales de los pacientes con enfermedades reumáticas y cómo puede afectar su calidad de vida, doctora? Bueno, el paciente empieza a tener un cambio de pensamiento, porque lo primero que le viene a la idea es ese pensamiento de fatalidad. Nunca piensa que es una parte que está empezando a cambiar de su vida, sino que lo ve como un todo. Y ahí es que empieza la fatalidad. Él empieza a pensar que debido a eso ya no va a ser capaz de moverse de la forma que lo hacía antes, que su trabajo se va a ver afectado por esa condición y que mucho más que todo, ¿quién me va a cuidar? ¿Cómo va a ser ese cuidado mío personal? ¿Y cómo voy a asumir el disfrute en otras actividades que yo me merezco sentir? Él empieza a mirar ese mundo, ¿verdad? Que se sabe que es una situación que nos cambia la vida, pero que no nos imposibilita. Así que de entrada pone una barrera que hay que trabajarla porque al principio pues se hace difícil de manejar. En otras palabras, que este diagnóstico, cuando este paciente va a donde su profesional de la salud, en este caso diríamos, pues a lo mejor un medicina interna, reumatólogo, y le dice, tienes artritis reumatoidea, por decir así. Y de hecho, por eso es que estamos hablando de esto, porque estamos culminando en el día de mañana el mes de octubre como mes de la concienciación de la artritis, para que las personas que no conocen sobre estas condiciones, pues aprendan un poquito, ¿verdad? Y se puede afectar a cualquiera. Y ese paciente, pues ya de ahí en adelante parte con una preocupación de qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Pero hay alternativas, afortunadamente, en esta época donde hemos adelantado tanto científicamente hablando, pues puedes sentir que hay alternativas y tiene que buscarla. Pero de esto me gustaría entonces enumerar una serie de cosas que están involucradas en esta situación y vamos a empezar hablemos entonces de dolor. ¿Qué es lo que representa el dolor en un paciente reumático? Vamos a decir que lo primero que el paciente altera y le da significado al dolor, lo ve como una preocupación. El paciente se enfoca en ese dolor y ahí empieza a sentir ansiedad y la ansiedad se convierte, Grisel, en ese círculo vicioso del paciente. Empieza el paciente a anticipar pérdida de funciones, anticipar fatalidades, anticipar que no va a poder en la vida y empieza a alterar todo ese estado de ánimo que a la misma vez va en contra del beneficio de él a nivel físico. Él ve su futuro como uno lleno de tristeza. Recuérdate que el dolor está asociado a pérdidas. Así que él empieza a imaginarse con una pobre capacidad para trabajar, con una pobre capacidad para trabajar y funcionar para trabajar todo lo que tiene que ver a su vida cotidiana, inclusive hasta piensa que se va a ver limitado a nivel de actividades sociales. Fíjate que la primera palabra que el paciente altera cuando conoce la condición es una preocupación. Y la preocupación es la característica clave de un paciente con ansiedad. Así que sin ser un paciente de salud mental, ya empieza a levantar banderas de unas situaciones que todavía no han llegado porque es un camino, ¿verdad? El diagnóstico de la condición es un camino hacia un nuevo estilo de vida y quizás hasta un estilo lleno de bienestar en la medida que él aprenda a manejar la condición. Pero la preocupación que levanta en su mente es que le paraliza y levanta y en muchas ocasiones, aún sin tener dolor, activa el dolor. Eso es como un círculo vicioso. Se convierte en eso, un círculo vicioso. Y si no se trabaja pronto, hay varios tipos de ansiedad, ¿verdad? Y dentro de eso la ansiedad generalizada va a empezar a asociar todo porque me va a dar dolor. No puedo hacer esto porque me va a dar dolor. Y se ve nervioso, ¿verdad? Se ve alterado, se puede sentir hasta inclusive irritable. Y no necesariamente porque esté enojado por las circunstancias, sino que el mismo estado de ánimo, una de las manifestaciones de las personas cuando empiezan a sentir preocupación y el ánimo decae, que ya va ligado, ¿verdad?, a esa tristeza profunda, en muchas ocasiones se pone irritable y las personas que piensan nada más que
el depresivo llora. Hay personas que se notan con cambio de ánimo afectados, pero no necesariamente van a llorar, se van a tornar irritables y es porque está activando el mismo su dolor. Y obviamente, pues, mal humor y pesimismo, etcétera, etcétera. Además de dolor, hablemos de fatiga. Estos pacientes tienen dentro de la gama inmensa de síntomas, tienen también síntomas de fatiga. Ya no se sienten como que pueden hacer lo mismo que hacían antes. ¿Cómo afecta esto psicosocialmente? Sí, la fatiga es más bien una sensación subjetiva, es ese cansancio o ese agotamiento que el paciente siente que no desaparece, pero lo que pasa es que esa fatiga sí puede desaparecer con el descanso. Recuerda que él se imagina que él puede seguir la vida normal, que sí puede llegar el momento de tener una vida normal, pero es una vez el paciente se adhiere a ese tratamiento, responde a los diferentes tipos de tratamiento, inclusive que el doctor va a dar unas recomendaciones, pero posiblemente a la entrada de su diagnóstico no son adecuadas y hasta que ese médico va haciendo diferentes intentos, sabemos que ahora hay una gama amplia de medicamentos para pacientes con condiciones reumáticas, no es una sola, pero el paciente tiene que darse la oportunidad de junto al médico encontrar cuál es la mejor medicina para su condición y más bien se va a sentir fatigado y estas condiciones sí requieren para tener una mejoría de mucho descanso. Sí, que muchas veces las personas piensan descansar es dormir solamente, pero no necesariamente. Sí. O sea, tiene que modificar su estilo de vida, posiblemente, al menos en lo que esa condición se controla, ¿verdad? Porque, tal y como usted menciona, si requiere una variedad de tratamientos, así como es una variedad de diferentes condiciones, cada cual tiene su manera de manejarse. Así es que esa fatiga a lo mejor se puede controlar, ese cansancio, si además del descanso puedes tener un medicamento o un tratamiento adecuado, ¿verdad? La próxima palabra es algo que puede ser una palabra muy amplia, ¿verdad? Pero reúne todo lo que posiblemente requiera el estado de ánimo de una persona, que son las emociones. Claro que sí. ¿Cómo se afectan esas emociones? Aunque ya hemos hablado de eso, pero ¿cómo se afectan esas emociones? Pues se afectan crisis poco a poco. Muchos pacientes lo tienen repentinamente, pero es cuando no hacen, no internalizan que su vida, pues sí cambió, pero no al punto que le impida ser feliz. Y es bien importante recalcar que mencionaste anteriormente, hace un minuto atrás, mencionaste el nombre de ¿verdad? La fatiga, pero la fatiga entre un 35 y un 80% de los pacientes, según comenta la literatura, lo tienen. O sea que no es algo inherente a la condición. Así que por supuesto que el estado de ánimo se va a afectar mucho más por esa percepción que el cliente o el paciente empieza a sentir hacia sí mismo. Si acaso, ¿verdad? Muchos de los pacientes, cuando tú los entrevistas, muchos de ellos inclusive se sienten como cosas dañadas, se sienten como que no van a hacer lo mismo, que no funcionan igual, cuando en realidad somos muy valiosos y solamente lo que tenemos que tener es paciencia y esperar, ¿verdad? Que poco a poco, junto a su profesional de salud, encuentren el tratamiento adecuado, que nos va a cambiar nuestra vida, la forma en que hacemos nuestras labores, que la rapidez que antes acostumbramos a hacerlo, ahora pues podemos calcular, ¿verdad? Con cuánto tiempo con anticipación debemos dejar para un trabajo, porque por supuesto, Grisel, si dejamos todas las cosas para lo último, cuando uno tiene esta condición, la rapidez no es la mejor amiga. Así que podemos hacer inclusive nuestro calendario y organizarnos, nos va a ayudar inclusive a minimizar el dolor, Grisel. La prisa llega a la desesperanza, porque vamos a seguir comparándonos de que no somos como antes, y esa palabra no es buena. Yo siempre pienso que soy mejor que antes. Antes yo era Birmania Mambrú, ahora soy Birmania Mambrú más consciente, más esperanzada de que esta condición nos va a permitir terminar nuestros planes de vida. No es una sentencia de muerte. La artritis reumatoidea es una condición que de hecho ahora es más común que muchas condiciones, Grisel. ¿Sí?
Es solamente, ¿verdad?, hacer ese enlace con su médico, hacer muchas cosas que el médico va a mirar para nosotros como que son importantes, sin yo limitarme, porque entonces el paciente empieza a descartar. Eso no, yo no quiero hacer eso. Esto sí, esto me gusta mucho. Y mira, no es que nos guste o no nos guste, es que el doctor va a escoger lo que es mejor para nosotros. Así, nuestro mejor aliado es el médico. Y después, el resto de los profesionales, incluyendo el de salud mental. Doctora, usted menciona algo importantísimo y es que los pacientes tienen que tener una relación tremenda de comunicación con su profesional de la salud para que pueda, ¿verdad?, llevar a cabo este proceso de recuperación de su, ¿verdad?, de su persona como tal después de este diagnóstico y que pueda sentirse adecuadamente bien y hacer las cosas que tiene que hacer, etcétera. Me parece que una cosa también sumamente importante es la cuestión de cómo ese paciente, además de todo lo que va a hacer con su médico, es cómo educarse para lo que nosotros estamos, ¿verdad?, completamente disponibles, porque me parece que la educación es importantísima de saber qué es esta condición, cómo la puedo atender, quién más la tiene, etcétera. O sea que eso es importantísimo también incluirlo como parte de ese proceso de recuperación, ¿verdad? Doctora, el entorno familiar y el entorno del trabajo. Esta paciente de momento, este paciente de repente ya no puede hacer lo que hacía antes y todas las personas que tienen alrededor se preguntan, ¿pero por qué? ¿Qué te pasa? ¿Tú te ves bien? ¿Verdad que sí? Sí. El diálogo típico, Grisel, que la gente no dice, tú te ves hermosa, si tú no lo dices no se nota. Pues qué bueno, mira, lo único que favorable de ese comentario, ¿verdad?, es que es cierto. Nosotros empezamos, como te dije, esa idea fatalista de que nos vamos a deformar, de que ya me veo en una silla de ruedas, de que ya me veo, mira, Grisel, cuando yo empecé esta condición, al igual que otros pacientes, ciertamente el desconocimiento abona mucho a uno sentirse con ese pensamiento negativo, pero según pasa el tiempo, han salido tantos tratamientos maravillosos y nuestros doctores tienen acceso a tanta literatura moderna que ya hoy día muchas personas ciertamente se les hace difícil entender que tú te ves bien aunque tenga la condición, porque tienden a pensar, como en un inicio pensamos los pacientes, que esta es señal de muerte, de incapacidad inmediata. Y como tú bien dices, ya hay muchas leyes que nos protegen el trabajo y ya nuestros familiares que antes se veían aislados de estos tratamientos, y tú muy bien lo sabes, en todas las presentaciones que la Fundación ha hecho de estos temas variados que se presentan en los congresos, ya vemos cada vez mucho más familiares integrándose junto al paciente a conocer de la condición. Así que en la medida que nuestros familiares forman parte del tratamiento, nuestra discapacidad es mucho menor. Se achica esa palabra tan drástica, discapacidad. Eso es correcto. Doctora, para las personas que nos están escuchando y que recientemente han sintonizado el programa, estamos conversando en la mañana de hoy con la doctora, la psicóloga clínica, doctora Vilmania Mambrú Tavares, con relación a los aspectos psicosociales de los pacientes con condiciones reumáticas. Estos programas, como ustedes saben, están desde el lunes en adelante en nuestra página www.fundacionfer.org, están en el canal de YouTube y también están en Facebook. Inmediatamente que terminemos lo pueden compartir, es más, ahora mismo lo pueden compartir y pueden repasar la información en caso de que necesiten algo más. Así es que es importante que te eduques. Para eso nosotros hacemos este esfuerzo, para que puedas tener esa información que es científica y que es adecuada para tu condición. Tú escoges, ¿verdad?, el programa que tú quieras ver y lo compartes si quieres. Mira a mi esposo o a mi esposa para que lo veas y sepas de qué se trata esto. Quería mencionar también que el día 29 se celebró el Día Mundial de la Psoriasis. El Día Mundial de la Psoriasis afecta
en algunos casos a los pacientes con artritis psoriásica, que es una de las condiciones también reumáticas importantes y muy relevantes. Así es que este mes completo dedicado a toda esta concienciación para que se conozcan estas condiciones. Doctora, continuando con la lista de manifestaciones y cómo funcionan los estresores principales, ¿verdad? La situación económica se afecta, porque se afecta posiblemente el trabajo, ese paciente empieza a faltar porque no se siente bien, etcétera. ¿De qué manera controlar eso? Bueno, en algunos casos, Grisel sí llega a afectarse, ¿verdad? En este sentido, en cuanto al funcionamiento del paciente y su habilidad para volver a trabajar, otra vez es muy importante la parte del doctor. Ese documento que nosotros como pacientes tenemos que tenemos que llevar a nuestro trabajo, que nos hace constar, ¿verdad?, de los derechos que tenemos para los acomodos existen. Muchos pacientes desconocen de eso y eso agrava más su condición. Piensan que esta condición los va a sacar de entrada, los va a afectar de entrada, desconocen que tienen unos acomodos en el trabajo, Grisel, y que sí al principio posiblemente se nos hace difícil, posiblemente necesitamos ausentarnos por un tiempo, pero no necesariamente por eternamente, ¿verdad? Esto es caso a caso. Pero no podemos de entrada mirar como si no servimos, como si ese trabajo que yo hacía no lo puedo hacer. Hay acomodos que nos ayudan a que ese empleador pueda mirar una forma que se adapte a lo que él requiere de mí. Así que ciertamente cuando se recibe esta noticia, cuando se está en tratamiento, según va pasando el tiempo, es ese profesional de la salud quien evalúa a ese paciente de forma individualizada, porque la gente se compara. Si tú tienes esto, yo también lo tengo. Si a ti te afectó de esa forma, a mí también me va a afectar. Y si tú dejaste el trabajo, yo lo tengo que dejar. No, cada caso, ¿verdad? Cada caso a caso es que se ve esta condición. Eso es así. Yo soy un vivo ejemplo de eso. Tengo 11 años este año con condiciones reumáticas. Y he tenido momentos, pero he tenido muchas desatisfacciones y tengo unos jefes maravillosos en ese sentido. Así que mirando esa oportunidad caso a caso, yo creo que es una buena oportunidad para que el paciente pueda sentirse que puede seguir. Yo creo que todos los pacientes no estamos listos para estar en la casa. Hay veces que cuando esta condición entra de repente a tu vida, tú piensas que eso es lo mejor, pero el tiempo pasa y te vas dando cuenta que tú puedes ser funcional en otra área de tu vida, en otra área del trabajo inclusive. Y dice, porque pensando en la casa y pensando todo el día, si es que usted puede seguir trabajando, ¿verdad? Sí, porque como dije, caso a caso, pero usted pensar que todavía puede ser útil en cierta medida nos da vida, Grisel. Yo conozco muchas personas que pensaron que el retiro era lo mejor que le iba a ocurrir. Y lo han dicho, que después de que me retiré, después de que me pensioné, me siento peor, porque ahora no tengo con quién conversar. Al principio mi familia podría estar conmigo y hacer muchos arreglos, pero entonces la familia ocupa un rol principal contigo y tu cuidado en cierta medida, pero sí es el que tiene que pagarlo, ¿verdad? Tomar todas las riendas del hogar. Entonces, a veces la soledad se convierte en el peor enemigo de una persona que planificó hacer mucho en su vida y de repente, pues a lo mejor podría esperar un poquito más. Yo siempre pienso eso, que para muchos pacientes, cierta medida, como te dije, el doctor va a hacer lo que entienda que es mucho mejor para sus pacientes, pero dándose la oportunidad de recibir otro servicio, por ejemplo, del psicólogo, cambiar sus hábitos alimentarios, mejorar su higiene de sueño, haciendo a lo mejor ejercicios leves. Uno piensa en ejercicio y piensa que va a correr un maratón en bicicleta, ¿no? Hay muchos tipos de ejercicios para nosotros, inclusive los acuáticos. No tiene tampoco que hacer nadador, meter los pies, qué sé yo, buscar otras cosas, ¿verdad? Otros profesionales a nuestra vida. Yo siempre he dicho, y la fundación avala eso, ve esta condición como una condición que debe de ser de varios profesionales, ¿verdad? Una profesión aliada a otra, se complementan, no funciona solamente el reumatólogo es nuestro principal médico, es nuestro médico de cabecera, pero ellos avalan que esta condición sea, ¿qué? Una condición de muchos colegas. Así que el paciente
tiene esa oportunidad. Y yo siempre se lo pido a mis pacientes, date la oportunidad, porque a veces la soledad afecta mucho más. Eso es importantísimo que se mencione porque muchas personas, ¿verdad?, no lo tienen tan en cuenta y piensan que pues, me retiré, ya no tengo nada más que hacer y qué equivocados pueden estar en vez de estar produciendo hasta que puedan, aunque sea menos tiempo, pero lo pueden hacer, ¿verdad? Y hablando de ejercicio, doctora, quiero mencionar que durante este mes también hemos lanzado un reto a los pacientes que todavía está en las redes sociales, que si lo quieren hacer, es un baile que es muy sencillo y que pueden hacer a su manera, no tienen que hacerlo exactamente igual, se graban y lo suben a las redes sociales para que acepten el reto que se llama For Your Pain, para tu dolor, para aliviar ese dolor bailando y divirtiéndote, que todos lo podemos hacer. Así es que, por último, doctora, en esta lista larga, porque ya mencionamos un poco el sueño, la sexualidad se afecta con estas condiciones. Y cómo, Claro. sí, cómo podemos... Al principio, Grisel, muchos de mis pacientes vieron esto como una imposibilidad de seguir viviendo su vida, pero en la medida que se integren los familiares a las visitas de seguimiento, ya sea el psicólogo u otro profesional, van mirando otra oportunidad de vida. Y te lo digo porque lo tengo y lo he visto con mis pacientes, ¿verdad? Al principio, por supuesto, el dolor hace que la vida del paciente sea generalizada, no solamente en el área del sexo, sino en el área laboral, como lo hablamos, a nivel social y a nivel funcional, en muchas áreas de su vida. Pero en la medida que integremos al paciente al espacio psicológico y le hablemos de que sí esto afecta a nivel de psicológico, esa misma ansiedad que el paciente siente lo hace sentir que más temor inclusive al toque. Sabemos que no duele las caderas, que se manifiesta en muchas áreas del cuerpo y como yo digo, la artritis reumatoidea es la Mercedes-Benz de las condiciones reumáticas porque se afectan ambas coyunturas, ¿verdad? En caso de las caderas, en caso de la muñeca, en caso de los codos. En la medida que la pareja se vaya educando sobre la condición, también toma sus previsiones a la hora del cuidado de su pareja. Así que somos resilientes, Grisel, yo creo en esa palabra. El papel de las emociones positivas juega... es súper importante en el bienestar de los pacientes, el apoyo social es importante, la resiliencia. Y resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano mientras esté vivo de sentirse bien en muchas formas, ¿verdad? Y trascender. No quedarnos ahí estoqueados, ¿verdad? Como se dice, frisados, congelados, pensando en el dolor. Las enfermedades evolucionan y uno va cambiando esa percepción a medida que se va educando y que pasa el tiempo. Esto es con paciencia y sin desesperarse. Y el pronóstico, si nos cuidamos y si seguimos el cuidado que nos recomiendan nuestros médicos y los diferentes profesionales de la salud que nos recomienda el reumatólogo como nuestro médico de primera línea, es bien importante. Así que yo siempre creo en la resiliencia y aún el paciente reumático tiene la capacidad de ser resiliente. Definitivamente, doctora. Nos quedan 2 minutos, pero quiero hacer un planteamiento que muchas personas simplemente no aceptan. Cuando un médico les recomienda que vaya a un psicólogo o que vaya a un psiquiatra, quiero que me mencione brevemente, en un minuto y medio, por qué debemos de aceptar esa recomendación, pero súper rápido para poder tener una mejor calidad de vida. Bueno, cuando el paciente en muchas ocasiones escucha la palabra psicólogo o psiquiatra, rápido piensa, no estoy loco. Pero estos profesionales de la salud no trabajan con personas que ellos llaman están locos. Recordemos que el retardo mental se nace. Pero aún las personas con retardo mental, ya sea en su niñez, adolescencia y adultez, tienen la capacidad de aprender y de vivir una vida feliz. Así que estos profesionales como yo son aquellos profesionales que van a hacer ese complemento en la vida del paciente reumático y que le van a llevar a poco a tener una vida más placentera, más favorable. Y ahí poco a poco aceptando la condición y procurando, ¿verdad?, que tenga esa adherencia al tratamiento. Así que es el aliado al profesional de la salud física y, por supuesto, el mejor amigo en el área de su salud mental. Definitivamente, doctora, porque
como usted menciona, la gente lo primero que piensa es, pero ¿qué pasa? Yo no estoy loco. No es eso, es que estas personas tienen la capacidad para decirle a usted, usted no es el único, hay otras personas y vamos a manejar esto de la mejor manera para que pueda sentirse mejor. Así que damos las gracias en la mañana de hoy a la doctora Vilmaya Mambrú, como siempre, con estos consejos tan maravillosos para los pacientes reumáticos, y damos gracias también a Bristol Myers Squibb por el programa de hoy, pero les invito a que se unan a nosotros nuevamente el próximo sábado a las 8:30 en Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Mi nombre es Grisel Lugo y los espero entonces. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias.